Estimados amigos, tengo un invitado muy especial hoy. Es el doctor César Vidal Manzanares. Es historiador, creo que teólogo también, es publicista, eh, es abogado, hace muchísimas cosas extraordinarias. Y yo ya sabía de él de antemano, pero tuve el placer de conocerlo unas horas atrás personalmente. Y el doctor Vidal se ha interesado mucho en el holocausto. Él no es judío, ¿no? Pero le ha tocado ese tema muy de cerca y es un tema lamentablemente controversial para ciertas personas. No entiendo por qué, porque fue la tragedia mayor del siglo pasado y a lo mejor de toda la historia, donde sistemáticamente se asesinó una tercera parte de un pueblo. El doctor Vidal también está interesado en Maimónides. Yo vi una estatua de Maimónides en Córdoba, ahora la Sí. veo de manera diferente porque al doctor Vidal le interesa eso también. Y por último, quiero decirle una cosita que también me impresionó muchísimo. Tiene en estos momentos una obra teatral en Madrid, que me dice que ya tiene año y medio ahí. Sí. Iban de blanco y felices. Eso tiene que ver con los huérfanos, el doctor János Korczak, quien tuvo un orfanato ahí. Bueno, vamos a escuchar de eso, ya suficiente. Doctor Vidal, le doy una muy cordial bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Díganos algo sobre el Holocausto. ¿Por qué se interesó tanto en el Holocausto? Bueno, vamos a ver, yo llevo muchos años trabajando con historia judía, no solo con el Holocausto, y escribiendo también literatura de ficción relacionada con la historia judía, no solo con el Holocausto, pero no cabe la menor duda de que el Holocausto es un hito en la historia de la humanidad y no solamente en relación con los judíos, sino también en relación con el género humano en términos generales. Las lecciones morales, las advertencias, los puntos de reflexión que arrancan del Holocausto, evidentemente tienen una víctima muy clara, que fueron los judíos europeos, pero al mismo tiempo tiene consecuencias que se extienden a todo el género humano. El primer acercamiento que yo hice como autor al Holocausto fue con un libro que tengo aquí, es muy difícil de encontrar ahora, que se titula La negación del Holocausto, y que la revisión del Holocausto, y que yo escribí precisamente por aquellos autores que escribían libros, no solamente en España, sino en todo el mundo, negando la realidad del Holocausto. Este primer libro mío, que es un libro del año 94, indica cómo se fue creando toda esa literatura revisionista, negacionista del Holocausto, cómo los argumentos eran argumentos absolutamente falaces, que no se pueden mantener en términos históricos, y cómo había una agenda detrás de ellos. Un año después apareció este otro libro que se titula El Holocausto, que fue la primera historia del Holocausto escrita en español. Historias del Holocausto escritas en alemán, en francés, en inglés habían aparecido, pero esta fue la primera que aparecía en español, y la idea para mí era proporcionar una historia que pudiera entender todo el mundo sobre el Holocausto, y por eso al final del libro aparecía medio centenar de documentos nazis que mostraban las directrices que se habían seguido a lo largo del Holocausto. Y en ese sentido me parecía que la propia documentación nazi ilustraba magníficamente cómo se concibió el Holocausto, cómo se desarrolló y cómo se ejecutó. Un año y pico después aparecería mi tercer estudio sobre el Holocausto, que se titula Los incubadores de la serpiente, que es un libro donde se analizaba las raíces ideológicas, primero del nacionalsocialismo alemán, luego de cómo derivó hacia el Holocausto. Y ahí de alguna manera terminaron mis estudios en libros sobre el Holocausto, pero sí volvería a ese tema en literatura de ficción. La escalera de Jacob es una novela de hace pocos años, publicada cuando yo ya vivía en Estados Unidos, que es una novela sobre el gueto de Varsovia, y como usted señalaba hace unos minutos, pues ahora mismo en Madrid, en teatro, y lleva ya casi 2 años, hay una obra que se titula Iván de Blanco y Felices, que es sobre el orfanato del doctor Korczak, narrado por la asistente del doctor Korczak. Yo creo que el Holocausto es un fenómeno que hay que conocer,
creo que es un fenómeno sobre el que hay que seguir reflexionando, y creo que además es un fenómeno que obliga a la investigación, porque aunque parezca increíble, hay aspectos sobre el Holocausto que hemos ido dejando descuidados con el paso del tiempo y que a mí me parece que tienen una enorme relevancia, insisto, no solo para los judíos, sino para todo el género humano. Doctor Vidal, yo creo que es sumamente importante la documentación que usted dice que existe en sus libros de textos de los nazis, esa conferencia Wannsee creo que se llamaba, cerca de Varsovia, donde decían finalmente la solución final. Pero esos libros tienen un alcance a cierto grupo, cierto target que dicen los americanos, la gente que lee libros, etc. Pero también hay otras cosas que se han hecho y creo que son muy importantes, pero en el fondo lo que usted hace es más importante. Muy importante creo que fue la documentación pictórica que dejó el general Dwight Eisenhower, que estaba dirigiendo a los aliados cuando llegó a los campos de concentración para mostrar lo que realmente había. Aunque hoy en día, con las técnicas modernas, se cambian videos, etcétera, se hace gente decir cosas que no están diciendo, pero no creo que nadie esté dudando acerca de la veracidad, de la legitimidad, autenticidad de esas películas que hizo el general Eisenhower en aquel entonces. Luego está Steven Spielberg, quien hizo una película extraordinaria, ¿no? La lista de Schindler, que creo que llegó a muchísima gente para acordar. Ahora, quiero preguntarle algo puntual, doctor Vidal. El Holocausto pertenece al siglo pasado. Estamos ahora a algo así como a 80 años, no sé exactamente cuánto, más o menos, de lo que ocurrió. ¿Usted cree que eso puede ocurrir nuevamente de alguna manera en nuestros días con todos los medios de comunicación? Porque hay mucha gente que dice que mientras el Holocausto se estaba realizando, mucha gente no sabía de eso, aunque los líderes mundiales, imagino, tenían idea bastante clara de lo que estaba pasando. Pero hoy en día, mira lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, es tiempo real. ¿Quién está disparando? ¿Cuáles son las explosiones? ¿Usted cree que el Holocausto todavía tiene futuro en la humanidad? Vamos a ver, depende de muchas circunstancias, porque además el Holocausto fue un proceso que no apareció de la noche a la mañana. Es decir, la llegada de Hitler al poder provocó una situación de alarma en las comunidades judías de todo el mundo, porque evidentemente el mensaje antisemita de Hitler era innegable, pero de manera bastante significativa, cuando se promulgaron las leyes de Nuremberg en 1935, los propios judíos alemanes respiraron. Y respiraron porque pensaron que de alguna manera quedaban establecidas las líneas de discriminación bajo las que iban a vivir. Y como eran líneas de discriminación que sustancialmente copiaban la legislación antisemita católica de la Edad Media, que por cierto seguía vigente en algunos países en aquel entonces, como podía ser el caso de Polonia en mayor o menor medida, etcétera, pues lo cierto es que muchos pensaron que ahí se terminaba todo. Es decir, estamos sufriendo simplemente un fenómeno de discriminación, de injusticia, como hemos sufrido muchos a lo largo de los siglos. Incluso cuando en el año 38 se aprobaron las leyes de arianización y empezó a privarse de sus bienes a empresarios, a comerciantes judíos, también mucha gente pensó, bueno, esto tiene precedentes históricos, es injusto, pero no es tan grave. El problema es que en un momento determinado se pasó de lo que eran leyes discriminatorias a leyes confiscatorias, y en un momento determinado de las leyes confiscatorias se pasó a encerrar a los judíos en guetos, y de ahí, una vez que estaban identificados y marcados, se puso en marcha la maquinaria del exterminio. Y, por supuesto, esto fue un proceso de años, no fue algo de la noche a la mañana. Las cámaras de gas no empezaron a utilizarse hasta finales del año 41. Es decir, que Hitler llevaba en el poder más de 8 años y medio cuando se produce esa situación. Entonces, yo creo que depende de determinadas circunstancias, depende de si se consiguen identificar los pasos previos, y depende también de, en un momento determinado,
qué es lo que rodea esa ejecución. Cuando empiezan a funcionar no solo las cámaras de gas fueron una introducción casi tardía en el proceso de exterminio. Antes de eso, por ejemplo, se produjeron episodios de exterminio masivo por fusilamientos masivos en el territorio de la antigua Unión Soviética. Bien, eso lo conocía la gente. Había mucha gente que lo conocía. Es decir, lo conocía el Vaticano, lo conocía Churchill, lo conocía Roosevelt, lo conocía muchísima gente y sin embargo no se consideró que fuera una situación de suficiente relevancia como para intervenir. Winston Churchill quería que se bombardearan las líneas férreas que iban hacia Auschwitz. Roosevelt se opuso porque pensó que podría significar el hecho de que se desencadenaran represalias contra los pilotos aliados que eran prisioneros del Tercer Reich y seguramente bombardear esas líneas hubiera salvado miles y decenas de miles de vidas, pero se consideró que era más importante salvar la vida de los aliados. De modo que yo creo que hay una serie de aspectos que hoy en día no existen, pero eso no quiere decir que no pudieran repetirse en el futuro y que en cualquier caso no haya que vigilar con mucha atención cualquier paso que se dé en esa dirección, porque Alemania vivía posiblemente con la población judía más integrada en la sociedad que existía en todo Occidente. Mire, doctor Vidal, la mayoría de los rabinos somos judíos. Yo soy judío, ¿no? Ok. La gran parte, creo que casi la totalidad de mi familia que quedó en Europa fue exterminada. Yo personalmente nací en Polonia, pero mi familia salió justo antes de la guerra. Mi esposa nació en Hamburgo. Su padre, la mañana después de Kristallnacht. Kristallnacht creo que fue el 10 de noviembre por ahí de 1938. A la mañana siguiente vinieron a la casa y se lo llevaron preso. Lo llevaron a un campo de detención y mi suegra no sabía dónde lo llevaron. Lo llevaron a Sachsenhausen, se llamaba. Ella fue donde el jefe de la oficina donde él trabajaba y ese señor envió una carta a la Gestapo diciendo de que lo necesita para entrenar a otra persona porque su compañía trae divisas extranjeras muy importantes para Alemania y que lo dejen libre. Bueno, apenas salió libre, él simplemente se fue de Alemania con su familia. Yo creo que muchísimos judíos, como usted dice, después de esas leyes de Nuremberg, creían de que, bueno, hay leyes nuevas, nos adaptaremos. Ese creo que es el gran problema, ¿no? De que cuando alguien viene y dice, voy a matarte, ¿por qué me vas a matar? O sea, sin razón, ¿quién podía creer de que eso iba a ocurrir? Primo Levi, creo que se suicidó después. Sí, él se suicidó. Sí, pero él fue sobreviviente del Holocausto. En uno de sus escritos dice, después de eso, si alguien te apunta con una pistola y te dice, te voy a matar, créele. Porque, ¿por qué me va a matar si yo no tengo nada que ver con él, no le he hecho nada? Así que es terrible. Y hoy en día en el mundo con los métodos más eficaces, yo soy una persona que me encanta la tecnología, doctor Vidal. Estoy medio metido en eso por razones simplemente de preferencia personal. Pero también reconozco de que todos esos avances extraordinarios, incluyendo en este momento, estamos hablando y no estamos en el mismo lugar y la gente nos va a poder ver tal como si estuviéramos hablando en el mismo lugar, se oye, se ve, etcétera. Tecnología extraordinaria. Se toma una foto y usted se la puede enviar a China, inmediatamente la reciben, etcétera. Pero todos esos métodos también pueden ser utilizados en contra de nosotros. O sea, todos esos avances para transmitir mentiras, para ideologizar a la gente con Dios sabe qué. O sea, estamos viviendo, creo que en un mundo mucho más peligroso en el siglo XXI de que estábamos en el siglo XX, porque la tecnología ha avanzado tanto que por un lado te permite vivir mejor, mucho más cómodo. Tienes una computadora, el teléfono es una computadora que tienes en tu mano. Pero por otro lado, los medios de exterminio son terribles. Ahora, dígame usted, vamos a saltearnos un poquito por un momento a Ucrania.
con Rusia. Ahí hay un enfrentamiento terrible. Ahí es un país que tiene un poderío militar mucho más grande que Ucrania. Usted sabe que Ucrania y el pueblo judío tenemos una historia un poquito difícil, ¿no? Porque Sí, dicen que los peores sí, guardias de sí. los campos de exterminio eran ucranianos. ¿Eran ucranianos Hubo nacionalistas? Sí. pogromos de los ucranianos durante el siglo XX. En 1648, un tipo que se llamaba Bogdan Khmelnytsky dirigió unas hordas por Polonia, o sea, matan decenas de miles de personas. Pero hoy en día tienen un presidente judío. Volodymyr Zelensky es judío. O sea, Sí. yo no quiero culpar a los ucranianos de hoy por lo que pasó en el pasado. Pero tenemos que ir hacia... ¿Cómo ve usted ese desenlace hoy en día de ese enfrentamiento? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Hablar sobre Ucrania nos llevaría horas, ¿no? Pero a pesar de que tengan un presidente judío, el ejército ucraniano tiene ahora mismo unidades que se definen como nazis. El batallón Azov, que forma parte del ejército ucraniano, es una unidad que adora a los nazis, que lleva banderas nazis y que lleva... Doctor Díaz, un segundito, porque Putin dice que era la Es desnazificación que, de es que, Ucrania y muchos dicen, pero tienes un presidente judío, pero usted no sí. está diciendo que eso es una realidad hoy en día todavía. Bueno, ese elemento es cierto. Cualquier persona que ahora vaya a Internet y busque el batallón Azov, que forma parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, es un batallón nazi que rinde homenaje a las divisiones ucranianas de las SS durante la guerra, sobre todo a la división Galitzen, y que además siguen llevando en el casco la esvástica. Es decir, no son dudosos, no es gente de extrema derecha, ultranacionalistas, son abiertamente nazis, ¿no? Pero además el nacionalismo ucraniano considera como su gran héroe a Stepan Bandera. Stepan Bandera es el responsable del asesinato de miles de judíos, de miles de polacos, de miles de rusos y de miles de ucranianos no nacionalistas durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es muy inquietante, porque efectivamente los distintos presidentes de Ucrania, con alguna excepción, han rendido un homenaje tremendo a Bandera y consideran que es el padre espiritual de la actual Ucrania, lo cual es muy inquietante de entrada, precisamente por esos antecedentes históricos a los que usted se refería antes en relación con Ucrania. Vamos a ver, el problema de Ucrania es un problema que tiene muchas caras, no se puede resumir en 5 minutos, pero yo creo que hay dos antecedentes de la situación que estamos viviendo ahora. Uno ha sido el avance desde los años 90 de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, a pesar de las promesas que se le formularon a Gorbachev y a Yeltsin en el sentido de que la OTAN no avanzaría hasta las fronteras, ni una pulgada, se dijo en su día, hacia el este, y La que OTAN no es eso, ninguna organización la económica defensa o del, no, social, es militar, militar. Okay. es la Vamos organización a del destacar eso. Tratado del Atlántico Norte, ¿no? En el momento en el que Ucrania pide la entrada en la OTAN, posiblemente como una vía para entrar en la Unión Europea, como ha pasado con otros países del este de Europa, se produce una tensión de enorme gravedad, porque eso significa que desaparece el principio de mutua destrucción asegurada. El principio de mutua destrucción asegurada significa que, gracias a Dios, no hemos tenido un holocausto nuclear, porque cualquiera de las potencias nucleares sabe que en caso de atacar a otra potencia, la otra todavía tiene tiempo para responderle. Es decir, la Unión Soviética no podía atacar a Estados Unidos, ni Estados Unidos a la Unión Soviética, porque había un tiempo para que la otra nación respondiera y el resultado hubiera sido absolutamente desastroso. Por eso no hemos tenido una guerra nuclear. Pero si Ucrania entra dentro de la NATO, ese principio desaparece porque los misiles nucleares asentados en Ucrania podrían llegar a Moscú en tan solo 5 minutos. Y esto evitaría la posibilidad de respuesta de Rusia. De manera que Rusia está reaccionando seguramente con una inquietud como la que tendría Estados Unidos si le colocaran misiles en Puerto Rico o en México, o cuando en su día pretendieron colocárselos en Cuba. Esa es una parte del problema.
La otra parte es que a partir del golpe de Estado de 2014, que lleva al poder a los nacionalistas ucranianos, se produce una represión durísima contra la zona oriental de Ucrania, que es de simpatías prorrusas, el Donetsk y el Lugansk. En 2015 se firmaron unos acuerdos en Minsk para impedir esta situación y, bueno, para intentar integrar lo mejor posible a los prorrusos de la zona oriental de Ucrania, pero esos acuerdos los han violado los gobiernos ucranianos sucesivos durante estos años, han estado durante 8 años bombardeando esas zonas, han causado más de 15.000 muertos. La Organización de Seguridad y Cooperación de Europa dice que los gobiernos ucranianos han podido violar más de 11.000 veces esos acuerdos, y yo creo que finalmente la combinación de esos dos factores es lo que acaba desembocando en la situación terrible que ahora mismo se está viviendo y sobre cuyo final yo no me atrevería a hablar, ¿no? Anilo Naví Uben Naví, de manera que no me atrevería a decir lo que va a suceder en el futuro. Bueno, mire, nos está enseñando cosas que no se está diciendo ahora por los medios de Es comunicación en habitual, Estados Unidos. es No se habitual. está diciendo todo. Siempre hay una parcialidad y es terrible hoy en día los medios de comunicación, en lugar de ser instrumentos de información para ilustrar, tienen su línea política, ideológica muy bien demasiado definida. Yo entiendo que uno no puede ser totalmente imparcial, pero un hombre de ciencia, un hombre de literatura, un periódico debería de tratar de hacer el esfuerzo, pero no es así, es simplemente algo terrible. Mire, usted sabe, yo soy venezolano y yo fui rabino en Venezuela por 44 años. Y en Venezuela hay una presencia rusa importante, importante. Muchas cosas son manejadas por Cuba en Venezuela. Una isla invadió un país. Dicen de que Castro simplemente sedujo de alguna manera a Chávez. Una de las cosas que cuentan es que cuando estaban en Barinas, que es la ciudad donde nació Chávez, entonces pasan delante de la casa donde los padres de Chávez habían vivido o todavía estaban viviendo y le dice Fidel a Hugo Chávez, le dice, mira, tú vas a tener que ensanchar esta calle porque generaciones después gente va a ir aquí a ver, eso va a ser un mausoleo, un centro histórico para ver dónde nació Chávez, este gran líder Chávez. Bueno, mira, la mayoría de nosotros nos dicen algo así, nuestro ego pues ya no cabe dentro de la ropa que tenemos, algo por el estilo. Y así lo sedujo a este señor que de alguna manera vendió, cedió a Venezuela, a Cuba, de tal manera que Venezuela es casi como una colonia cubana sin que Cuba haya disparado una sola bala. Dígame, doctor Vidal, usted conoce todo el mundo. ¿Hacia dónde va el problema venezolano? Eso se va a solucionar. Estados Unidos no le interesa de que Cuba, de que Rusia, Irán estén metidos cerca. Son 2 horas y media, ¿sabe? De vuelo de Miami a Caracas. No estoy hablando de aviones casa, un avión comercial. ¿Qué dice Bueno, usted sobre eso? voy a decirle lo que yo pienso, Sí, claro. aunque pueda resultar sorprendente. Yo creo que Maduro se sostiene, bueno, fundamentalmente porque puede pagar unas fuerzas armadas que lo sostienen y porque puede mantener unas fuerzas represivas que lo sostienen, pero eso sería imposible si no hubiera más de 30 naciones que son democráticas que compran sus materias primas. Es decir, el principal comprador de materias primas, a pesar de una serie de normas de boicot a Venezuela, es Estados Unidos. E incluso en la época del presidente Trump, cada trimestre Trump firmaba el permiso para que Chevron siguiera negociando con Venezuela. De manera que es verdad que la mayoría de las empresas americanas, si quisieran negociar con Venezuela, no podrían, pero las grandes empresas de materias primas no han dejado de hacerlo. No es culpa solo de Estados Unidos. Gran Bretaña, Francia,
Alemania en general, hasta hay España, empresas España. españolas, efectivamente, hasta hay empresas españolas. Y el fenómeno que se produce a partir del año 2016 es que efectivamente Maduro es el dilapidador de las riquezas nacionales de Venezuela, con lo cual no quiero que esto suene cínico, pero yo creo que para toda la gente que está saqueando la riqueza de Venezuela desde hace décadas, Maduro es el gobernante ideal. Si hubiera un cambio en Venezuela, si se iniciara un proceso de transición, si hubiera un gobierno limpio y democrático, no sería tan fácil saquear Venezuela. De manera que en principio esto se puede mantener indefinidamente. Yo querría decirle otra cosa, o sea, querría decirle que a fin de cuentas, como Cuba está en una situación económicamente muy mala, pues en algún momento no va a poder ayudar tanto a la represión en Venezuela. Me gustaría decirle que a fin de cuentas Irán, que envía de vez en cuando un barco, pues no va a poder sostener Venezuela, que no la puede sostener por sí mismo, pero es que lamentablemente son empresas, son compañías de naciones democráticas las que están bombeando dinero a Venezuela porque tiene un gobierno absolutamente corrupto, sin ningún tipo de freno institucional, que puede vender lo que quiera sin pensar en el futuro de los venezolanos. Y creo que esa es la clave del mantenimiento de la dictadura. Dicen también que es un narcoestado, ¿no? No es tan solo las Es riquezas también un naturales, narcoestado, sí, sí lo narcoestado. es. Yo creo que forma parte de toda una cadena de narcoestados que hay en la zona, que lamentablemente son narcoestados de todo color. A mí me gustaría pensar que los narcoestados se limitan a Bolivia y a Venezuela, pero desgraciadamente en el caso de Colombia no me atrevería a decir que hay un narcoestado, pero el peso de los narcos es enorme. El peso de los narcos en Honduras, que es un país del que no solemos hablar casi nunca porque es una pequeña república en Centroamérica, el peso de los narcos es verdaderamente increíble, y no voy a hablar del peso de los narcos en México porque yo creo que es evidente que es mayor que el del propio poder institucional. Doctor Vidal, uno ve por la televisión CNN, Fox News, todas las cadenas que tienen que ver con noticias están obsesionadas con lo que está pasando en Ucrania, bueno, porque es una guerra en real time, está Sí. ocurriendo en este momento. Sin embargo, parece de que lo que ocurre en Venezuela está en, si es que uno le pone orden a lo mejor el punto 50 de lo que le interesa a los americanos, al gobierno americano debería interesarle. Mira, ahí está Rusia, a lo mejor y Maduro quisiera tenerlo, a lo mejor misiles apuntando a los Estados Unidos. ¿Quién sabe qué es lo que se está armando ahí? Y no le interesa eso a los Estados Unidos, Vamos a tratar, ver, buscar cómo ponerle un fin a eso. vamos a ver, yo creo que es que hay que diferenciar entre los intereses nacionales de Estados Unidos y los intereses de grupos de presión dentro de Estados Unidos. Y creo que es importante diferenciar esto. En términos de interés nacional, Estados Unidos tendría que estar muy interesado con todo lo que sucede al sur del Río Grande. Incluso yo diría que esa es su área natural de influencia. El En patio ter trasero lo llaman. Sí, sí, y tiene una enorme lógica, ¿eh? No voy a empezar a discurrir sobre esto, pero tiene una enorme lógica. Ahora bien, en términos de los intereses de determinados grupos de presión, evidentemente Ucrania es mucho más interesante que Venezuela. ¿Por qué? Porque de todas formas las materias primas de Venezuela ya tienen acceso a ellas y además más baratas por la situación de la dictadura de Maduro. Pero el caso de Venezuela es enormemente interesante. Vamos a ver, los grandes medios en Estados Unidos, estoy hablando de un New York Times, estoy hablando del Wall Street Journal, estoy hablando del Washington Post, tienen entre sus propietarios a los grandes fabricantes de armamento. Y en ese sentido, la idea de alentar la gravedad de una guerra lejana en el este de Europa, aunque posiblemente no esté tan justificada en términos reales y objetivamente Venezuela sea más importante para los Estados Unidos, sin embargo, no va a dar ese beneficio. Por ejemplo,
Alemania va a gastar en los 2 próximos años la cifra fabulosa de 100.000 millones de euros en armamento, que en Acaba su de mayor anunciar. parte va a vender Estados Unidos. Cuando hablamos de 100.000 millones de euros, estamos hablando aproximadamente de unos 120, 125.000 millones de dólares. Es una cifra escandalosamente alta. Entonces, entre poner el foco en Venezuela, a la que de todas formas le vamos extrayendo las materias primas que queremos, o ponerlo en Ucrania, que solo el contrato con Alemania en los 2 próximos años van a ser 125.000 millones de dólares, bueno, pues uno comprende perfectamente por dónde van los medios de comunicación. Ahora, insisto, en términos de los intereses del pueblo americano, Venezuela es mucho más importante que Ucrania. No tiene discusión alguna. Pero en términos de determinados focos de poder, evidentemente la ganancia es mucho mayor en Ucrania que lo que podría significar el rendimiento adicional en Venezuela. Doctor Vidal, usted me va a volver en cínico, o sea, voy a ver las No, cosas no, 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 yo no hago desde juicios de otra valor. óptica. O sea, Yo yo estoy investigo, mirando y usted yo me me está diciendo limito. que aquí hay empresas para vender armas, de que todo se trata de dólares, de centenares de millones. Aquí hay miles de millones, aquí solo hay decenas de millones y Sí, miles de millones mandan más. sí, creo que ha Doctor Vidal, captado usted vámonos perfectamente. geográficamente a otras latitudes. Usted me acaba de decir unas palabras en hebreo, ni lo naví, velo ben naví. Usted Ben sabe, Navi. sí, ben naví. Sí, usted aparentemente conoce, para mí demasiado, ¿no? Conoce mucho de hebreo, etcétera. Se interesó mucho por Maimónides, a quien todavía no hemos tocado, ¿no? Pero Sí, quisiera irme geográficamente a Israel. Mire, el problema de Israel con los palestinos, que también usted debe estar en su plato de interés, sin duda alguna. Eso tiene décadas, desde antes de la creación del Estado de Israel, pero después de 70 años, ¿cuántos años ya del Estado? Continúa todavía ese enfrentamiento y de repente vemos algo que se llama The Abraham Accords, los acuerdos de Abraham, que a lo mejor abren un horizonte nuevo. ¿Usted cree que a lo mejor se está saliendo de ese callejón que era el problema palestino-israelí y si no se soluciona, nunca se va a poder hacer nada o se están abriendo nuevos horizontes? ¿Qué piensa usted sobre eso? yo creo que en realidad hace décadas que se abrieron nuevos horizontes, ¿eh? O sea, cuando el Estado de Israel llegó a un acuerdo de paz con Egipto, aunque le costara la vida a Anwar al-Sadat, y hubiera gente que consideraba intolerable llegar a un acuerdo con Israel, incluso aunque significara recuperar la península del Sinaí, yo creo que a partir de ahí hubo un cambio. Lo que pasa que es un proceso seguramente más lento de lo que querría todo el mundo, es un proceso en el que se ha ido avanzando paso a paso, es un proceso en el que de pronto han aparecido variables que no eran previsibles. En los años 60 e inicios de los 70 nadie hubiera pensado que iba a haber una revolución islámica en Irán que añadiría otro elemento de inestabilidad en la zona, pero yo creo que ha habido avances continuados y ha habido situaciones enquistadas. Yo creo que Israel no va a tener problemas en el futuro con Egipto, no va a tener problemas con Jordania, y los acuerdos de Abraham son una muestra de que seguramente se puede convivir muy aceptablemente y muy para beneficio recíproco con los países árabes. Y creo que va a haber dos problemas que pueden durar de manera indefinida y cuyo final yo no me atrevería a anunciar ni a decir cómo va a ser. Uno, evidentemente, es el problema palestino y el otro es el problema sirio. Y además un problema que en el momento en el que se produce la anexión de los altos del Golán, pues parece que se va a enquistar. Parece, porque en Oriente Medio han pasado tantas cosas a lo largo de milenios que yo creo que nadie que conozca mínimamente su historia puede pensar que las situaciones se acaban y se zanjan de una vez por todas, ¿no? Entonces, yo creo que hay indicios de que la situación de hostilidad se puede superar desde hace muchos años.
creo que ha habido avances en esa dirección y avances muy importantes que eran impensables a inicios de la década de los años 70, estamos hablando de hace medio siglo, y creo que hay algunos otros problemas enquistados cuya solución va a ser complicada, porque estamos hablando de gente que es fronteriza con el Estado de Israel, como es el caso de Siria, o de gente que vive en territorios ocupados por el Estado de Israel, como es el caso de Cisjordania. Y evidentemente ahí la situación es una situación más difícil, pero en otros aspectos yo creo que los avances han sido poco a poco indiscutibles, y los acuerdos de Abraham en buena medida seguramente era una fruta madura que lo único que necesitaba es que alguien moviera un poquito el árbol para que cayera en nuestro regazo. Se sabe la relación con Jordania y Egipto, donde hay acuerdos de paz, Sí, porque había guerra antes, sí, con Bahrein, que es ahora parte de los acuerdos de Abraham. Ahí no hay, nunca hubo guerra, no, pero con Egipto y Jordania sí. Pero lo que hay parece es una paz fría, un cese de hostilidades, pero no hay real intercambio. Mientras que con Bahrein es algo totalmente diferente. Con los Emiratos Unidos Árabes, ahí empieza a haber contacto, hay vuelos constantes entre los dos países, negocios que se están haciendo, se están abriendo centros culturales. Conozco a un rabino que se mudó a los Emiratos, es el gran rabino, ahora ya venía de Nueva York, y abrieron, creo que un museo del Holocausto, sí. algo impensable. O sea que el futuro está yendo hacia allá. Mire, vamos a dejarnos de eso, ya que no quiere predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. No, Mira, es muy peligroso predecir, especialmente sobre el futuro. sí. Vamos a regresar a un terreno mucho más amistoso. ¿Por qué está interesado tanto en Maimónides, en la filosofía de Maimónides, David? Díganos algo sobre Bueno, Maimónides. no solo en Maimónides, ¿eh? Hay algún otro libro mío que se centra en personajes de judíos medievales de la época de oro de Sefarat. Yo escribí dos novelas sobre Maimónides, una que se titulaba El médico de Sefarat y otra que se titulaba El médico del sultán. Ajá. Pero escribí, por ejemplo, una novela sobre Ibn Gabirol, que Ajá. se titulaba El poeta que huyó de Al-Ándalus. Y es quizá no es una de mis novelas más famosas ni más vendidas, pero es una de las novelas por las que yo siento más cariño, porque es la vida de ese Ibn Gabirol joven que en un momento determinado, como pasó con Maimónides, tuvo que optar por el exilio. Yo creo que son personajes de una talla de nuevo universal. Por supuesto, Maimónides tiene una enorme importancia para la historia del judaísmo, teológica y prácticamente la manera en que él intenta acercar la Torá escrita y la Torá oral a todos los judíos, además en una situación de dificultad, tanto en España como en el norte de África, y es interesante en ese sentido, pero al mismo tiempo es un personaje universal, es un personaje que podía escribir en hebreo, que podía escribir en árabe, que podía comprender Aristóteles y que tiene una enorme relevancia. Yo creo que es una de las mentes privilegiadas de esa época, del medievo, y como sucede con alguna otra mente de la época, pues bueno, en muchos casos ha caído, si no en un olvido, en un cierto descuido, a pesar de ser personajes absolutamente extraordinarios. Uno puede leer a lo mejor los tratados de medicina de Maimónides y llamarte la atención y decir, pues esto no parece muy científico, pero seguramente debía de ser también competente como médico, porque si no, no hubiera sido el médico de Saladino, ¿no? Que es el vencedor de Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada y que era un personaje absolutamente excepcional. Maimónides yo no sé si hay que absorber ese dicho que decía que del primer Moshe de Moisés
al segundo Moshe Maimónides no había habido ninguno. Es decir, eran las dos cumbres. Bueno, quizá esto puede ser un tanto exagerado, pero no cabe la menor duda de que Maimónides es un personaje de primerísimo nivel en términos intelectuales, filosóficos, teológicos, exegéticos. En el caso de Gabirol, que es un personaje que a mí también me gusta mucho, me atrae mucho, es un extraordinario poeta que podía lo mismo cantar a lo divino que a lo humano y que podía hacerlo con la misma familiaridad en árabe que en hebreo. Estamos hablando también de otro personaje excepcional y generalmente el poeta es hombre de una sola lengua, habita en el país de una sola lengua, sea el español o el ruso, el inglés, el italiano. Aquí estamos hablando de personajes que se movían en dos lenguas como un pez en el agua y que sacaban lo mejor de esas lenguas en la poesía o en la filosofía. Insisto, hablamos de personajes que quizá hayan podido quedar un poco opacados por la distancia del tiempo, pero que son de enorme relevancia. Y de alguna manera mis dos novelas sobre Maimónides y mi novela sobre Ibn Gabirol intentaba rendir un modestísimo homenaje a personajes que tenían esta relevancia. Ibn Gabirol es sumamente importante como poeta. Muchísimas de sus poesías están incluidas en nuestras oraciones. ¿Sí? De Ibn Gabirol, sin duda alguna. Un gran hebraísta también. O sea, un gran conocedor del lenguaje. Maimónides, por otro lado, utiliza el hebreo extraordinariamente bien. No hay ni una palabra extra. Uno tiene discusiones sobre el uso de la terminología en hebreo que hizo Maimónides. Pero usted sabe que su tratado teológico, donde comenta sobre la Biblia mucho, que se llama La Guía de los Perplejos, La Guía de los Descarriados, no estoy seguro en castellano cómo se llama, esa la escribió en árabe. Hay una traducción al hebreo de Ibn Tibón, que es muy importante, porque la mayoría del pueblo judío lo leyó en la traducción al hebreo. Puede ser que en aquel tiempo, durante su vida, el árabe era muy importante, pero después para el pueblo judío no lo fue. Pero la obra magna de Maimónides en realidad es haber tomado el Talmud, que recoge discusiones en las academias rabínicas de siglos, y codificarlos, porque eso, cuando uno habla, hoy en día hablamos de varios temas, uno se va de un tema al otro. Bueno, lo mismo ocurría en las academias. Hablando de las leyes de Shabbat, de repente estaban hablando de otra cosa también. Él fue y arregló todo. Y nuestro libro de leyes está basado también en lo que él escribió. Es el primer gran compendio que organizó todo extraordinariamente bien. Bueno, mire, doctor Vidal, yo no quiero quitarle más tiempo. Yo creo que usted ha sido muy generoso con nosotros, digo, porque no es conmigo, porque eso es para que mucha gente lo escuche, como alguien que no nació en el seno del pueblo judío, sabe mucho más sobre judaísmo que muchísimos de nosotros, ha estudiado a grandes personajes, está al tanto de lo que está pasando en el mundo, y dicen de que en inglés dicen Jack of all trades, master of none. O sea, sabe demasiado, pero no sabe nada. En el caso suyo, creo que usted rompe con esa regla, porque yo veo de que usted sabe muchísimo, no superficialmente, con profundidad, de muchísimos temas. Doctor Vidal, le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición a compartir alguna de sus ideas, por lo menos, con nosotros, y vamos a seguirlo de ahora en adelante con mucho Muchas más. gracias. Fue un placer y un privilegio poder compartir este tiempo con usted, Rabino.